que lo tenemos aquí encima de la mesa, un libro que además de entretener, porque es una novela, tiene intriga, además es que nos habla de cosas de la Segunda Guerra Mundial, así que interesante. Buenas tardes otra vez, María Zabay con nosotros. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo has empleado para escribir este libro? Pues mucho, bueno, más que para escribirlo, para documentarme, porque yo no soy historiadora y necesitaba estudiar, no leer, ¿eh? Porque la gente me dice, ¿has leído mucho? Sí, he leído mucho, pero he releído y he vuelto a leer y otra vez a leer lo mismo. He subrayado, he memorizado, obviamente he tenido que retener muchos datos y aún así cuando estaba escribiendo volví a releer de nuevo porque lo que quería era que el libro estuviese muy bien documentado. Claro, así que... tarea difícil, pero ¿y cómo te lo planteabas? ¿Te habías impuesto un horario o cómo hacías? Porque el día tiene las horas limitadas que tiene y trabajando a la vez, ¿cómo conseguías es ir imposible, escribiendo? además. Tú sabes que nosotros tenemos un horario muy variado y de repente grabas una entrevista por la mañana porque tienes que cambiar la grabación, otra por la tarde, entonces tener un horario de disciplina, de decir todos los días me levanto y escribo, no, porque aparte, digo, a veces estaba escribiendo y lo que tiene una novela histórica, a diferencia con cualquier otra novela, es que además de que tú tengas una historia en la cabeza que vas narrando y que va cobrando vida sola, es que te tienes que ceñir al momento, si quieres ser riguroso de verdad, y yo quería serlo. De manera que cuando estaba escribiendo, a veces encontraba coartada esa vena literaria y decía, espérate, que ahora lo que toca es volver a documentarse, ¿no? Y ver si lo puedo... Una disciplina sí. es muy complicado. Lo que hacía era escribir en los ratos que tenía libres, porque para mí es mi pasión. Te encanta, ¿no? Así como para otra persona pues es jugar al tenis o ir a correr o nadar o pintar, para mí es esto, así que sacaba hueco de además todos los es un sitios. libro que está lleno de anécdotas que incluso nos desvelan cosas sobre los personajes reales, históricos, ¿no? Aunque el protagonista sea de ficción, pero nos cuentan cosas, ¿no? De cuáles son las que te han divertido más o que te han sorprendido. Bueno, el libro está lleno de ellas. Y sí que es verdad que ayudan mucho a comprender, a tener un perfil dibujado de cada uno de los personajes que fueron más relevantes en el movimiento nazi. Y de los dos que más anécdotas destacaría son de Hitler y de Himmler. Himmler es el íntimo amigo del protagonista, que es un espía nazi que se va a Polonia y se hace pasar por judío, se realiza antes una circuncisión. Entonces desde allí, desde Polonia, filtra información a Hitler para cuando ataque Polonia en el 39. Estando en Polonia se enamora de una judía. Y a través de esa historia de amor, que es el hilo conductor, se conoce toda la historia y la situación sociopolítica, económica y cultural del momento. Entonces, también se descubren los detalles, las manías, las anécdotas más curiosas de cada uno de los personajes. Y te decía, por ejemplo, de Himmler, pues que era un ser muy inseguro, un chico que ya desde la niñez y desde la adolescencia pues mostraba muchísimas debilidades, era muy pusilánime. Su padre quería que estudiara agricultura, de hecho pues fue a estudiar agricultura, pero antes de eso pues se fue a una granja y a los pocos días de estar en la granja cayó enfermo, odiaba aquello, decía que los animales, que las pulgas, que aquello de madrugar, que lo tenían tantas horas trabajando porque no le gustaba nada, ¿no? Y terminó después estudiando agricultura por recomendación familiar. Entonces, pues todo eso se va descubriendo, a la vez también leyendo partes de lo que podía ser su diario, porque él escribió un diario y bueno, pues lo conversa con su amigo, que es el protagonista de la novela. Se conocen las contradicciones religiosas que tenía Himmler, que era profundamente religioso porque pertenecía a una familia católica muy ferviente, pero él, sin embargo, tenía unos ideales que se alejaban muchísimo del catolicismo. Bueno, y contradicción también en un momento determinado, o por lo menos los sentimientos un poco controvertidos que debe tener el protagonista de la historia cuando se enamora de esa mujer, ¿no? Tú estabas comentando que tal vez a través del amor él empieza a ver otra manera de entender el mundo, de entender a los judíos, ¿no? En este caso. Claro, porque el protagonista se va de misión, es un nazi, se hace pasar por judío y cuando se enamora de la polaca y se sumerge directamente ya en el mundo judío, que se conoce pues las diferencias también y a veces enfrentamientos que había entre los propios judíos. Por eso digo que es muy interesante porque se llega a conocer toda la situación tal cual entre los sionistas y los bundistas. Ellos no estaban de acuerdo y hay luchas y confrontaciones que se ven reflejadas en el libro. Pero cuando él los conoce, ve su forma de trabajar, su forma de vida y se enamora de una, vive una historia de amor, viven los dos una historia de amor muy complicada, llena de dificultades, de pasión, de intrigas también, como lo es todo el libro, y que le hacen pues dudar y cambiar y plantearse toda esa misión que tenía, esos valores, esas ideas que le estaban inculcando desde Alemania y que para las que él había sido instruido. Claro.
Ahí volvemos al tema que decíamos al principio, ¿no? De la importancia que tienen los padres en un momento determinado, bueno, en un momento, ¿no? En toda nuestra vida, ¿no? El sello tan imborrable que pueden tener en los hijos, ¿no? Y al principio del libro creo recordar que empiezas precisamente con una situación, ¿no? De padre-hijo, en la que el padre es como si le metiera dentro la semilla de lo que tenía que él llegar a ser, ¿no? Y entender, que luego se explica a través del libro, ¿no? Es muy fuerte el arranque, sí, bueno, además ¿no? el arranque está relacionado con toda la trama del libro y con el final directamente. Claro. Y es verdad, comienza con el gato y el origen, y es una anécdota que es muy bonita de leer, que no la, porque es cortísima, no llega ni a media página, o sea que mejor no la desvelo y que no la disfruten los lectores. Pero sí que es verdad que la educación de los padres es fundamental, y estoy de acuerdo con vosotros, y se ve en Hitler, el que fue el líder del movimiento nazi. Hitler pues no estaba orgulloso de su familia. Cuando su padre, que era funcionario, se dio a la bebida, pues lo repudiaba, se avergonzaba de él. Era un ser también, una persona con muchos complejos, y bueno, pues esos complejos, esas inseguridades fueron las que hicieron que poco a poco, pues a través del libro se va descubriendo cómo consigue pues llegar a tener esa ideología. Y digo, era un ser de contradicciones tan grandes como para que en 1910, que él tenía 21 años, tenía de íntimos amigos a dos judíos, uno de ellos Joseph Newman, que era un marchante de arte, y el otro Robinson, que era un cerrajero, que era tuerto además, y fijaros, con taras incluso físicas. Y al mismo tiempo estaba leyendo una publicación antisemita que era Ostara. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser que por un lado leyera cosas contra los judíos y por otro los tuviese de íntimos amigos? Y además defendiese, pero delante de todo el mundo, que para él los judíos eran los mejores negociando y aquellos de los que uno se podía fiar haciendo negocios, y bueno, sobre todo porque eran los más emprendedores. Claro, cuando vio que los judíos, que eran los que llevaban sobre todo los temas de arte, no le impulsaron en su carrera como pintor, que era lo que él realmente quería ser, comenzaron sus xenofobias, sus odios y su posicionamiento, bueno, pues en una tendencia que ya se radicalizó dentro de lo que era el antisemitismo. Y yo creo que también en la novela, aparte de todas las cosas que un poquito estamos aquí desvelando y de seguir la trama, y como decía, es una trama que tiene su intriga, ¿no? También creo que hay una cierta tendencia, o te ayuda un poco a volver a la reflexión de algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo los discursos de Hitler, ¿no? Que en algún momento también lo has comentado en alguna entrevista. Pues son discursos que en el fondo han conseguido, ¿no?, arengar a masas que estaban descontentas y que consiguen convencer, ¿no?, como los campesinos, el pueblo, ¿no?, cuando hablamos del nacionalsocialismo. Todo eso, ¿tú cómo lo has vivido, cómo lo has visto a través de todas las investigaciones que has hecho? Bueno, para que Hitler triunfara fue fundamental esa capacidad de dar discursos que tenía él, que si Alemania no se hubiera encontrado en la coyuntura económica en la que se encontraba, de ninguna forma habría triunfado, lo habrían tomado por un loco. Pero ¿qué ocurre? Que habían perdido la Primera Guerra Mundial, se había firmado el Tratado de Versalles, les había privado de territorios, no tenían capacidad armamentística, el marco se había devaluado, no había trabajo, 5 millones de parados, no había comida que llevarse a la boca, y en esa situación aparece Hitler. Poco a poco, digo, es un proceso largo. El partido se ilegalizó en el 23, se volvió a legalizar después del Puig de Múnich por no incordiar, y ahora te voy a establecer paralelismos con el momento presente, ¿no? Pero, y vemos que ese poco a poco hace que el partido termine triunfando. ¿Pero por qué? Porque Hitler en su discurso lo que prometía era lo que no hacía nadie alrededor, sacar a Alemania de la situación en la que se encontraba, y con una capacidad de oratoria y un magnetismo fuera de lo común, que al final es lo fundamental en un líder para convencer a la gente. La gente no, cuando uno escucha un discurso de 3 horas, no está pendiente las 3 horas, pero si atiende con esa vehemencia que tenía Hitler cuando hablaba, que lo vemos en los discursos, moviendo los brazos, con esa empatía, ¿no? Pues desde luego contagió a toda una nación y terminó ganando unas elecciones en el 33. Entonces yo digo, mucho cuidado, porque nosotros ahora mismo nos encontramos en una situación terrible. Estamos a la cola de Europa, tenemos 5 millones de parados, y la gente